Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Ese día no tenía nada especial en el calendario. Era un martes común, el tipo de día que pasaría desapercibido en la memoria de cualquiera, menos en la de Elena. Ella había salido temprano de casa, como siempre hacía, cuando necesitaba visitar a su tía Amparo, que vivía en un pueblo vecino, a unos 10 kilómetros por un camino de tierra. Vestía sus jeans gastados, una blusa clara y un pañuelo en la cabeza para protegerse del sol andaluz que en septiembre todavía castigaba. Llevaba una bolsa con algunas frutas y panes, un presente sencillo, pero de corazón. Elena no tenía prisa. Caminaba por el arcén de tierra como quien conoce cada piedra del camino. Esa carretera formaba parte de su historia, de su rutina, de su vida simple y silenciosa, hasta que un ruido de motor fuerte e impaciente rompió la tranquilidad de aquella mañana. El coche apareció como un rayo. Un SUV blanco reluciente, ventanas oscuras y neumáticos nuevos. Elena ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El vehículo pasó demasiado rápido, atropellando un gran charco de barro acumulado por la lluvia de la noche anterior. En un segundo, ella estaba empapada, cubierta de barro de la cabeza a los pies. Un segundo después, el coche frenó y la puerta del pasajero se abrió con violencia. De ahí salió una mujer joven, bronceada, con tacones finos hundiéndose en la tierra, gafas de sol caras y un aire de desprecio tan natural como su maquillaje perfecto. «Deberías mirar por dónde caminas, criatura», dijo conteniendo la risa. Elena todavía estaba intentando entender lo que acababa de pasar, pero esa frase quedó. La mujer volvió al coche riendo con otra persona que Elena ni siquiera vio bien y aceleró, desapareciendo en la carretera. El olor al barro, el calor del sol y la rabia seca en el pecho quedaron allí. Pero junto con ellos nació algo más, algo que aún no tenía nombre, pero ya quemaba dentro de ella. Elena quedó parada allí unos minutos, inmóvil. No era solo el barro en la ropa o la sensación de haber sido tratada como basura. Era la mirada de esa mujer. Una mirada que decía, no vales nada, y eso dolió más que cualquier baño de barro. Ella no solía llorar por cualquier cosa, pero en ese momento sintió que sus ojos ardían. Miró sus propios pies, el barro secándose en sus piernas y luego la carretera por donde desapareció el coche. Esa mujer ni siquiera sabía su nombre. No tenía idea de quién era, de dónde venía, de lo que había vivido, y eso de algún modo la hacía sentirse aún más invisible. Pero en el fondo lo que más le molestaba a Elena no era el insulto, era cuánto eso le recordó todo lo que había tragado en silencio durante los últimos años. Cuánto tiempo llevaba viviendo como si hubiera olvidado quién era en realidad. Ese mismo día por la tarde Elena volvió a casa más temprano. Ni siquiera llegó a ver a la tía. Se duchó en silencio, lavó la ropa a mano como siempre hacía y se sentó a la mesa con un cuaderno viejo y una caja de madera. La caja, heredada de su abuelo, había estado allí durante años, pero ella siempre posponía abrirla con calma. Sabía que había documentos importantes, tal vez inútiles, pero ese día algo le impulsó. Cuando la abrió, vio papeles antiguos, anotaciones a mano, recibos, algunas cartas y un sobre con su nombre completo escrito con letra firme, para Elena Torregrosa cuando llegue la hora. Fue ahí donde todo cambió. Allí, con las manos aún un poco temblorosas, encontró copias de registros, escrituras y documentos que indicaban que su abuelo, Francisco Torregrosa, no era solo un hombre de campo, sino uno de los fundadores de Morales Pharmaceuticals. Y más, había pruebas de que la parte que le correspondía había sido tomada de forma oscura, con el silencio y el alejamiento de la familia. Ahí, sentada en la cocina de su casa sencilla, Elena comprendió que ese barro no era el fin, podía muy bien ser el comienzo. Esa noche Elena casi no durmió, no por la rabia sino por la inquietud que la invadía como un fuego difícil de apagar. Por primera vez en muchos años sintió que tenía en las manos algo concreto, algo que podía cambiar su vida y que había sido ignorado por demasiado tiempo. Rebuscó cada papel, estudió cada línea, investigó nombres en internet con su celular viejo. La historia era clara. Su abuelo, Francisco Torregrosa, había sido uno de los 3 fundadores de la farmacéutica que ahora aparecían portadas de revistas y patrocinaban congresos internacionales. Pero su nombre, el de Francisco,
había desaparecido con el tiempo, y junto con él, la parte de la herencia que correspondería a su hija, madre de Elena, y ahora ella misma. Lo más difícil de digerir era saber que todo eso estaba ahí bajo su nariz. Mientras ella luchaba para pagar cuentas, recogía frutas para vender en la feria y era tratada como si no valiera nada por gente como aquella joven arrogante en la carretera. Al día siguiente, Elena no fue a la feria, ni a la iglesia, ni salió a sus tareas habituales. Pasó el día entero en la cabina de internet del pueblo, con un archivador improvisado y una lista de anotaciones. Hizo copias digitales de los documentos, buscó contactos de abogados y entendió que si realmente quería reclamar eso, tendría que vender lo poco que tenía. El terreno de su madre, el coche viejo del tío fallecido e incluso los pendientes de oro guardados desde la boda. Y lo hizo sin dudar. Pero no fue solo por la herencia. Lo que movía a Elena en ese momento era algo más profundo, la necesidad de restaurar su dignidad. El baño de barro había dolido, pero lo que más marcaba era la risa. Esa risa burlona de quien se siente intocable. Elena no quería solo justicia. Quería mirar a los ojos a esa mujer de nuevo. Pero, la próxima vez, de igual a igual. Fue en una tarde calurosa de jueves cuando Elena entró por primera vez en la oficina de Marco Benedetti, un abogado renombrado en Sevilla. Ella había leído sobre él en un reportaje y sabía que era caro, inaccesible para gente como ella. Pero fue igual, con la cabeza en alto y los documentos bien organizados dentro de una carpeta azul que compró en una papelería del barrio. Marco la recibió con una mirada distante, de esas que ya lo han visto todo. Pero a medida que Elena hablaba, mostrando los papeles, explicando su historia con calma y firmeza, él fue cambiando de postura. Terminó la reunión en silencio, rascándose la barbilla y leyendo un documento por tercera vez. Cuando finalmente habló, dijo algo que Elena nunca olvidó. Si todo esto se confirma, no solo tienes derecho a una parte, eres una de las dueñas. Eso cayó como un golpe silencioso, y por primera vez, Elena sintió que ya no era solo una mujer sencilla con un pasado olvidado. Tenía en sus manos algo que podía darle vuelta a todo. Pero no quiso ir directo a los tribunales, no todavía. Marco la orientó sobre los caminos legales, pero fue Elena quien decidió el rumbo. Quería algo más grande, algo que no fuera solo dinero o papeles sellados. Quiero que ella sienta lo que yo sentí, pero sin barro. Quiero que su mundo se derrumbe por dentro. Marco dudó, trató de aconsejarle pensar con frialdad, pero en el fondo entendió. Y así nació la idea. Una nueva identidad, una nueva apariencia, un plan de infiltración social. Elena se cortó el cabello, aclaró las mechas, aprendió a vestirse como gente de club exclusivo, contrató un consultor de etiqueta, entrenó su forma de hablar, leyó libros sobre finanzas y marketing. Meses después estaba irreconocible. Cuando apareció en un evento benéfico de la alta sociedad de Sevilla, nadie la reconoció, mucho menos Verónica Santamaría, quien elogió su bolso y la invitó a un brunch exclusivo el domingo siguiente. Verónica, como Elena pronto descubrió, era el tipo de persona que vivía rodeada de aplausos falsos y amistades convenientes. Era fácil acercarse a ella, solo había que demostrar estatus, un poco de sentido del estilo y saber sonreír en los momentos adecuados. En menos de 3 semanas, Elena ya formaba parte del pequeño círculo de confianza de la heredera de los Santamaría. Asistía a fiestas privadas, participaba en reuniones de negocios como observadora y poco a poco iba tejiendo una red invisible alrededor de su antigua agresora. Escuchar a Verónica hablar sobre la presión financiera que la familia enfrentaba, sobre el miedo a perder contratos, sobre cómo las apariencias debían mantenerse a toda costa, todo eso era casi surrealista. La misma mujer que la había tratado como basura, ahora le abría el corazón, sin imaginar que su nueva mejor amiga era la misma que había estado cubierta de barro aquella mañana olvidada. El momento más simbólico fue cuando Verónica confesó, entre copas de vino caro y risas de salón, que estaba al borde de perder el control de los hoteles de la familia. Faltan inversores, falta estabilidad, falta todo en realidad, dijo riendo con amargura. Elena solo escuchó, no juzgaba, solo observaba. Y fue en esa escucha atenta que empezó a mover las piezas.
Un rumor aquí, una llamada allá, un comentario sutil sobre la fragilidad de los contratos de la familia Santamaría en reuniones de bastidores. En pocas semanas, contratos fueron rescindidos, bancos echaron atrás, inversores desaparecieron. La confianza en el nombre Santamaría se desplomó como una pared mal revocada. Y Verónica, bueno, ella empezó a marchitarse. Sus ojos perdieron el brillo de quien se cree invencible. Y fue entonces que Elena entendió. No era solo una cuestión de venganza. Era como si estuviera devolviendo poco a poco cada pedazo de lo que le habían quitado. No con gritos, sino con silencio y estrategia. La caída final ocurrió en una mañana lluviosa, de esas que parecen anunciar tragedia. Verónica apareció en la cafetería del hotel donde habían quedado, pero esta vez sin maquillaje, con el cabello recogido apresuradamente y una expresión devastada. Se sentó frente a Elena, o frente a la mujer que todavía creía su amiga rica e influyente, y dijo, casi en un susurro: «La casa fue hipotecada. Mi padre está vendiendo el resto de las tierras. Necesitamos ayuda». Por primera vez, Elena vio en esos ojos no la arrogancia de siempre, sino una súplica muda de auxilio. Verónica extendió una carpeta con documentos, poderes, contratos, derechos de uso, todo lo que la familia aún tenía de valor. Ofreció todo a cambio de una inversión, un respiro. Y Elena, con una mirada serena, firmó. No dijo nada, solo sonrió levemente como quien guarda un secreto demasiado antiguo para revelarlo allí. Solo días después, en una cena discreta con Marco Benedetti, Elena decidió que era hora. Le mostró los documentos recién firmados y dijo, «Ahora sí». Ella me entregó todo con sus propias manos. La ironía era amarga, pero eficaz. Marco confirmó. Con esas firmas, Elena ahora tenía control sobre gran parte de los negocios de la familia Santamaría. Era el momento perfecto para revelar todo, pero ella dudó. Algo dentro de ella todavía necesitaba ver la verdad en los ojos de Verónica. No venganza, ¿verdad? Y ese momento llegó en una tarde en que ambas estaban en la antigua casona familiar, ahora silenciosa y sin empleados. Verónica, descalza, limpiaba una habitación con un trapo viejo, tratando de mantener la dignidad. Elena entró, observó por unos minutos y entonces sacó del bolsillo un sobre con copias de documentos de su abuelo. Cuando Verónica leyó el nombre Elena Torregrosa en esos papeles, levantó la mirada como quien ve a un fantasma. La máscara cayó. No hubo gritos, solo un silencio profundo y una mirada que lo decía todo. Fui yo. Era yo todo el tiempo. Verónica no supo qué decir. Se sentó en el suelo todavía con el trapo mojado en las manos y miró a Elena como intentando reconstruir mentalmente cada momento que pasaron juntas. No pidió disculpas, no lloró, solo preguntó con la voz entrecortada, ¿por qué? Y Elena respondió con algo que ni ella misma sabía que diría. Porque un día me trataste como si no fuera nada y necesitaba mostrarte que yo era todo lo que nunca imaginaste. No había rabia en su voz, solo cansancio. Cansancio de cargar por tanto tiempo el dolor de la humillación, el peso del silencio y ahora la complejidad de ver al otro roto. No era placer lo que sentía, era casi una tristeza confusa. Porque ahí estaba Verónica, despojada de todo, del dinero, del nombre, del orgullo, y eso no traía la satisfacción que ella imaginaba que traería. Pero fue allí, en ese suelo frío, donde algo cambió entre ellas. Verónica no pidió nada, solo respiró profundo y dijo, si quieres que desaparezca, desaparezco. Solo, gracias por no haberme destruido por completo. Y eso por alguna razón tocó a Elena, porque entendió que la Verónica que reía dentro del coche ya no era la misma mujer sentada allí, con chanclas gastadas y alma remendada. El barro había cambiado de lado, sí, pero también había hecho el camino de vuelta con otros colores. Esa noche, Elena volvió a casa sin peso en los hombros. Por primera vez, no pensaba en revancha ni en justicia. Pensaba en qué haría con todo eso ahora. Y fue ahí, en ese instante, que comprendió. El verdadero giro no había sido recuperar lo que era suyo, había sido recuperar su propio sentido de valor y entender que el poder más fuerte que alguien puede tener es el de transformar el dolor en conciencia. Pasaron 2 años desde aquel día y muchas cosas habían cambiado.
Elena ahora era dueña legítima de su parte en Morales Pharmaceuticals. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Su nombre, antes escondido en los márgenes de la historia de la empresa, ahora aparecía en los titulares como una de las mujeres más influyentes del sector. Pero lo que realmente la movía ya no era el dinero, ni el estatus. Era la voluntad de hacer algo útil con todo eso. Fue en una caminata solitaria por la campiña andaluza, la misma donde había sido humillada, que tuvo la idea: revitalizar esa tierra, crear algo nuevo, que mezclara sustentabilidad, salud y dignidad. Y fue allí donde decidió fundar centros ecológicos, puestos de atención médica gratuita y un programa de educación para jóvenes de la región. Usaría su fortuna no para vengarse del mundo, sino para devolver, a su manera. Fue en uno de esos centros, durante una reunión de equipo, donde Elena volvió a encontrar a Verónica, pero ahora de forma diferente, como socias. Verónica, después de meses tratando de levantarse, había aceptado la invitación que Elena le había hecho meses antes, un cargo de directora general de los hoteles sostenibles del grupo. Al principio, desconfiaba, luego, con dedicación genuina. Era visible que había cambiado. Trabajaba con empeño, trataba bien a los empleados, escuchaba más de lo que hablaba. Había aprendido a lidiar con dificultades y con eso, descubierto quién era realmente. No se volvieron mejores amigas, pero cultivaban un respeto silencioso, como quienes pasaron por un incendio y sobrevivieron. Ambas sabían lo que era tocar fondo, y el valor de quien decide subir solo. La alianza entre Elena y Verónica se convirtió en noticia en Sevilla, no por el dinero, sino por el impacto que causaban juntas. El pueblo que antes pareció olvidado comenzó a cobrar vida con los centros ecológicos y los hoteles renovados. El proyecto no era solo un negocio, era una misión. Ofrecían empleo, educación, cuidados médicos y una nueva esperanza para toda una comunidad. Y en medio de todo eso, Elena y Verónica tenían algo en común que ninguno esperaba: el respeto mutuo nacido de sus propias caídas y del dolor que transformaron en fuerza. En un día de otoño, durante la inauguración del centro de salud, se reveló una estatua en el centro de la plaza principal del pueblo. No era una estatua de oro ni un homenaje a la riqueza. Era un homenaje a la transformación, a la superación y a la redención. Representaba a dos mujeres, ya no enemigas, sino símbolo de una historia que empezó con barro y terminó en oro. Una historia real, cruda y llena de aprendizaje. Y allí, frente a esa escultura, quien pasaba podía recordar que por más difícil que sea el camino, el cambio verdadero empieza dentro de uno mismo. Que un baño de barro puede ser el gatillo para cambiar el juego de la vida para siempre.